Y nuestra primera invitada, como había avanzado, es la presidenta de APEDE, Elisa Soares. Como siempre, feliz año, Elisa. Bienvenida a Next Noticia. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, lo primero es, pues, una variable pues, que nos ha impactado, sobre todo este año, ha sido fatal, pues nuestra lucha contra el COVID. Y esa tenue división que hay economía-salud y que pues, todos cruzamos los dedos para que no haya más encierros, para que no haya más toques de queda, pero pues hay una presión importante para estos días. ¿Cuál ha sido, pues, cómo le fue en la reunión que sostuvieron con el ministro Sucre y cuáles son las perspectivas de ustedes para este verano que va a ser más caliente de lo normal? Bueno, te diré que a la reunión fue invitado el presidente de CONEP, De CONEP. Rubén Castillo, quien nos estuvo informando en todo momento al grupo de presidentes. Estábamos muy preocupados por lo que se iba a decir en la reunión, evidentemente, por las medidas de restricción y también por la situación de salud del país. Fue una reunión informativa donde se nos explicó que por el momento se iban a tomar medidas básicamente de bioseguridad que nos pedían el apoyo para que todo el sector privado retomara aquellos que lo habían dejado un poquito de lado, porque sí puede ser que hubo algún tipo de relajación en algunos tipos de negocios, y que volviéramos a las medidas de bioseguridad, como mantener los gel en la entrada de los almacenes, asegurarnos que la persona usase su mascarilla, Sí, reducir los eventos masivos. Bueno, los eventos masivos le da la autorización, es el Ministerio de Salud, así que claro. bueno, esto es una cuestión de trabajo en equipo. Aquí sí le tengo que decir, el año, diciembre, había comenzado con una perspectiva muy interesante de mover el mercado, ¿sí? Estábamos en esas ganas de que las cosas salieran bien, y definitivamente comienza entonces el proceso este pendular de que nos vamos de lo sublime a lo ridículo y nos llevamos entonces a salir como si esto fuese un carnaval Sí, desde diciembre. Y consecuencia de eso también una variante como Omicron, que es extremadamente contagiosa, llega al país y bueno, vemos las consecuencias mundiales que ha tenido esto, sobre todo en la fuerza laboral, porque también se nos señaló en la reunión que gracias a Dios los niveles de hospitalización no han subido, ¿verdad? Que todavía tenemos una buena capacidad hospitalaria, que tenemos, gracias a Dios, también las UCIs también con una excelente capacidad. Y esto yo creo que demuestra que la vacunación ha sido efectiva. Si nos llega Omicron o nos hubiese llegado Delta, primero, sin un esquema de vacunación, entonces creo que la situación hubiese sido muy diferente claro. y debemos invitar a que la gente se vacune. Fue otro de los temas que conversamos con el ministro de Salud. Ahí estaba también el ministro de Comercio, Ramón Martínez, estaba el ministro de Turismo, estaba la ministra de Trabajo, porque esto implica también temas de trabajo, el turismo de una vez se ve impactado, etcétera, etcétera. O sea que había una interacción muy buena con el sector gubernamental, pero como siempre estas son reuniones que más bien son informativas. A mí me gustaría que fuesen un poquito desde antes de cómo vamos a hacer las cosas, porque me has pedido un esquema de vacunación con 3 vacunas de aquí al 28, pero vamos a poder vacunar a todo el mundo de aquí al 28. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que no se pueden vacunar por temas incluso de salud? Que por alguna situación presentada no se puedan vacunar, o por, en fin, una serie de cosas. No le puedes restringir tampoco, porque tú hasta ahora no habías tenido un esquema de vacunación de 2 dosis. Espérame. Entonces, Sí, todos estos pequeños detalles y cómo vas a hacer la regulación de los tiempos, que lo entendemos perfectamente, ojo, entendemos perfectamente que se escalonen las entradas y salidas a los trabajos para proteger a la población, para proteger a los clientes, para proteger a los propios jefes, empresarios que están en las empresas y sus familias, ¿no? Sin embargo, recordemos que no todos las empresas ni los negocios
pueden ser sometidos a cambios en entrada y salida. Ejemplo, las líneas industriales de producción, y aquí te hablo específicamente la de alimentos, que trabajan prácticamente 24 horas Claro. y que es muy complejo cambiar esas líneas de producción. O sea, desabasteces entonces el país, pero la construcción. Nosotros por ley tenemos que entrar a cierta hora para cumplir con incluso los decretos alcaldicios que dicen que después de las 6 de la tarde tú no puedes trabajar. Entonces, ojo que hay que tomar medidas según la actividad económica, porque lo que tiene que existir y seguir... A ver, ¿cuál es la palabra que yo más he usado desde hace 2 años en todas las entrevistas? Yo creo que tengo, que se llama coherencia. Ayer le comentaba a alguien que yo creo que yo misma me voy a inventar una nueva significado de coherencia y se lo voy a mandar a la Real Academia Española de la Lengua para ver si me lo aceptan. Esa coherencia que tiene que haber entre las medidas de salubridad, de salud, que son fundamentales, y no me malentiendan, son fundamentales, pero también tenemos que ver la salud desde el punto de vista económico y social, porque el impacto terrible que nos puede causar el no reactivar adecuadamente la economía también se traduce en hambre, en sufrimiento, en dolor, en un tema que a mí me parece que nosotros debemos tocar muy profundamente, y es la paz social. Claro. Ese bien que tiene Panamá, si tú miras el resto de América Latina versus lo que nosotros tenemos en Panamá, porque solemos autoflagelarnos en Panamá. Vemos siempre la parte mala, pero ese beneficio de la paz social que aún tiene Panamá, nosotros tenemos que conservarlo. Para ello hay que generar empleo. La gente tiene que trabajar. La gente tiene que entender que es parte del proceso de colaborar entre todos para que el país le vaya bien. Entonces, yo creo que la reunión fue positiva desde ese punto de vista, pero me gustaría que fueran nuevamente más frecuentes las reuniones, por lo Claro. menos mientras dure la pandemia, para ir tomando decisiones muy asertivas en el tema salud, para que no se nos complique y se nos vaya al cuarto de urgencia o se nos vaya a la UCI la economía nuevamente. José Blandón con nosotros, Elisa. Buenos días, Elisa. Muy buenos días. Un placer tenerte con nosotros en la mañana de hoy. Voy a tratar de Gracias. utilizar al máximo tu capacidad de entender la economía para hacerte un par de preguntas. Primero, una afirmación. Estamos frente a una nueva dinámica de un virus y estamos frente a una nueva dinámica económica. Tenemos que buscar el mecanismo que permita tener A, el control de la dinámica de salud, y B, el impulso de la dinámica de la economía. Eso es fácil de decir, complicado de hacer, pero hay que tomar decisiones con cierto nivel de sensatez. Le planteo lo siguiente. En la experiencia de hace 2 años que hemos acumulado, yo tendría que dividir, le pregunto, tendría que dividir el país en pedazos, ¿no? Por ejemplo, el sector agropecuario tiene que tener, porque va a venir un fuerte incremento, tiene que tener desde ya las autorizaciones que le dimos, ¿se acuerda? Cuando teníamos para que los trabajadores que son lecheros, que tienen que moverse, Sí. ya eso está hecho para que no se reduzca el nivel de producción. Pero mi pregunta para usted, en el sector privado, que es un factor importante ahora, igual que el trabajador, los dos sectores son los que van a mover esto, ¿qué cosas usted sugiere que hagamos, por ejemplo? Cuando generalizamos, cometemos el grave error de que creer el pequeño y mediano empresario no tiene la capacidad que tiene el gran empresario. La industria tecnológica puede trabajar desde la casa, pero el que ordeña una vaca tiene que ordeñarla, no puede ir a ningún otro lado, ¿no? Entonces, El que tiene que poner bloque tampoco. Exactamente. ¿Qué cosas usted le recomienda? En estos 3 semanas van a hacer. Lo más fácil es cerrar. Pero eso no es una opción en este momento. Y creo que tampoco estamos en esa capacidad. Ni creo que es necesario, entendiendo lo que está ocurriendo. ¿Qué piensa usted de todo esto? Bueno, por eso el seguimiento que te digo que hay que darle a las cifras hospitalarias, ¿no? Sí. En la medida que esas variables se mantengan, nosotros podemos seguir siendo productivos, pero ojo, ya tenemos una restricción que es que se nos enferman los trabajadores. Claro. O sea, de hecho, ya va a haber una reducción en la capacidad que tienes de trabajar. Y como usted bien señala, las micro y pequeñas empresas que a lo mejor tienen solamente 3, 4, 5 trabajadores, 10 a lo más,
se le enferma a uno, tú tienes que poner inmediatamente a que vaya a hacerse la prueba a los que estuvieron con él, que a lo mejor son todos los que quedaban en tu empresa. O sea que prácticamente puedes tener un cierre forzoso sin que sea obligatorio. Yo creo que de ahí el llamado que nos hizo el ministro de Salud de esa colaboración que requiere de volver a ser estrictos con las normas de bioseguridad, que por supuesto estuvimos inmediatamente de acuerdo. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer como sector privado si no queremos otras medidas restrictivas más severas. Claro. Ahora, hay que entender una cosa. Nosotros vamos a tener que aprender a vivir con estos virus. Sí. Omicron tristemente no va a ser la última variable. ¿Eh? Yo creo que vamos a tener que ir aprendiendo. Sí, va a ser recurrente esto. Exacto, como el H1N1 y como otras enfermedades del sistema respiratorio. Lo importante es que no se nos complique la gente y nos llegue a los hospitales, a las UCIs, etc. Pero, ¿qué tenemos que hacer? El sector privado es creativo y como usted bien señala, ya nosotros tenemos esquemas de bioseguridad que yo dudo mucho que ya vayamos a poder cambiar en muy corto plazo ni en el mediano plazo en las empresas. Eso se va a tener que quedar, porque además evitamos un montón de otras enfermedades con esas decisiones, ¿verdad? La vida nos cambió, nos guste o no nos guste, y esto no es nueva normalidad, esto no es normal vivir así, pero es cierto que vamos a tener que seguir viviendo así. Los empresarios tenemos que ser muy creativos, porque lo último que queremos son cierres. No se nos habló de otros tipos de medidas más fuertes, pero eso sí, en esa reunión, pero eso sí, aquí hay una necesidad de colaboración de los ciudadanos, de los trabajadores, de los empresarios y de las decisiones que tome el propio gobierno. Como yo les digo, esto es una noticia en desarrollo, es complejo porque todos los días estamos recibiendo información adicional, pero yo creo que es importante que revisemos el esquema de aislamiento. Veo que en otros países esos esquemas de aislamiento, aquí ya bajaron los tiempos, pero en otros países, acabo de escuchar en CNN y también puse la BBC, y están hablando de que si tú tienes el esquema de 3 vacunas, si no tienes sintomatología, a pesar de ser positivo, interesante, ¿no? A pesar de ser positivo, no tienes que hacer aislamiento. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que explorar esas otras cosas que pasan en el resto del mundo y apoyarnos en aquellas medidas que sean lo suficientemente buenas para nosotros también motivar e incentivar. Y fíjate, motivar e incentivar, vacunarse, y los que no se han vacunado y los antivacunas, que uno respeta su posición, no la comparto, pero la respeto. Nosotros tenemos que buscar fórmulas que sean positivas para exhortarlos a que se vacunen. Nosotros no podemos seguir hablando de restricciones. Y mira, yo te voy a poner un caso ahorita. Estamos justo en el proceso en que comenzamos a vislumbrar la luz al final del túnel y tal y cual. ¿Y qué nos pasa? Ya comenzamos a hablar de aumento del salario mínimo, que ya lo tenemos. Sí. Nos pusieron ahora a hablar de factura electrónica obligatoria y si no lo haces, me planteas tienes multas o te cierro el negocio. Esas no son las fórmulas. Desde mi perspectiva y la perspectiva que hemos analizado desde el sector privado y desde APEDE, esas no son las formas en que tú le dices a un sector productivo altamente golpeado que está tratando de ayudar y que está diciendo, sí, yo estoy aquí, vamos a hacer conciencia con nuestros empresarios para proteger a nuestros trabajadores y a nuestros clientes, sigamos adelante. Esa no es la forma, desde nuestra perspectiva, de encauzar esas ganas de seguir dinamizando la economía, porque aquí todos tenemos que hacer sacrificios. Entonces, no me pidas sacrificios con base en el miedo o con base en la imposición, porque entonces el ser humano por naturaleza reacciona cuando se siente atacado. Y yo creo que aquí lo que se trata es de conjugar fuerzas para lograr tocar por fin la pared. Así como ayer lo estaba comentando, tú vas nadando en una competencia y tú das esa última abrazada para tocar la pared y ganarte la competencia y tú te estiras, ¿no?
Sí. Entonces, yo creo que ese es el pedacito que nos está faltando ahora. Motívame, así como en las gradas que me dicen, dale, fuerza, ánimo, o como la marea roja, cuando en el estadio le decimos a los panameños, queremos un gol, vamos adelante. Bueno, ese es el espíritu que tenemos que usar ahora, de trabajo en conjunto, de trabajo en equipo. El sector privado, y esto lo voy a repetir 2 veces, el sector privado está dispuesto, como siempre ha estado, a dar la milla, las 3 millas extras como ha hecho siempre por este país. Porque es el sector privado el que soporta, el que tiene que tener la beligerancia, el que tiene que tener la creatividad para hacer lo más importante que necesitamos en un país como el nuestro para que siga existiendo la democracia republicana, que es la generación de empleo, la única que nos garantiza la dignidad del trabajo y la única que nos garantiza la paz social. Y ese gestor de trabajo, que es el sector privado, tenemos que entender que comienza desde las microempresas hasta las empresas más grandes. Microempresas que por supuesto son el 82, micro y pequeñas y medianas son el 82, 83% de las empresas de este país. Pero esa microempresa tiene un empresario ahí, porque los empresarios no se miden por el tamaño de su empresa, sino por esas ganas de hacer las cosas y de invertir. Nosotros estamos dispuestos a poner la milla extra, pero nosotros queremos ver que se nos apoya en esas ganas de hacer las cosas bien. Y en este momento estamos totalmente enfocados en el tema de bioseguridad, de mantener saludable a nuestra población, a nuestros trabajadores, pero también estamos enfocados en cómo hacer la reingeniería y seguir haciendo reingeniería, que nos toca hacerla todos los días diferentes, de mantener, ¿verdad?, a nuestras empresas saludables. Y eso yo creo que es ahorita la visión fundamental que tenemos como sector Porque privado. hay algo que es importante, Elisa, para el desarrollo de este año, y es la industria de la construcción. Tú estás tal vez en lo más importante de esa industria, en esa gama que es la construcción de casas. Hay proyectos importantes a la vista. Pues solamente se habla de proyectos de obra pública, se habla también de ese stock de viviendas no vendidas. Es decir, sin la recuperación de la industria de la construcción no va a haber crecimiento económico y va a seguir va a seguir contrañido a la mina, a los puertos y al canal. Punto. El resto del país no vamos a sentir ese crecimiento si no hay construcción. ¿Cuáles son las perspectivas de la industria de la construcción este año? Bueno, fíjate, nuestra perspectiva es una perspectiva de recuperación moderada. Sí. Las cifras nos decían que comenzábamos el tiempo de ferias y todo lo demás, que la gente ya quería estar en una feria. Hay interés, hay una necesidad medida, la última vez que se midió, con un déficit habitacional de más de 200.000 familias. Sí. Eso es mucho, muchísimo. O sea que la necesidad existe. Ahora, tenemos que tener la disposición de los bancos que deben prestarle a ese cliente para que pueda comprar y también la disposición del inversor. Yo creo que algo bueno que pasó fue la aprobación, la extensión de la ley de interés preferencial. Eso era cajonero para que nosotros pudiéramos seguir hacia adelante para que el cliente tuviera la capacidad de poder ir a un banco y comprar una nueva vivienda. Pero nuestra perspectiva es una perspectiva de recuperación moderada, es decir, la caída del sector ha sido una caída terrible de más del 38%, pero estimamos que nosotros podemos ir reduciendo esa caída en los próximos 2-3 años y de eso dependerá mucho de qué, precisamente de las políticas públicas que se tomen, de la desburocratización que ha iniciado en algunos sectores, en otros no tanto, de la desburocratización de los trámites que siempre nos han limitado para poder hacer proyectos y una conciencia clara de que si gracias a Dios Panamá tiene un Producto Interno Bruto diversificado donde Sí. hay actividades económicas que nos mantienen a flote, no quiere decir que descuidemos el resto de las actividades que también forman parte de ese Producto Interno Bruto. Nosotros necesitamos un sector construcción saludable. ¿Por qué? Porque es un generador por excelencia de empleo bien remunerado.
Si nosotros no entendemos que en este momento lo que necesitamos, más que el volumen de dinero que ingresa por actividades importantísimas también en este país, al Producto Interno Bruto, lo que nosotros necesitamos es que la gente tenga trabajo. Y para hacer eso, nosotros tenemos que mover al sector agropecuario, agroindustrial, al sector construcción, esos sectores que son los que, al comercio, al por menor y por mayor, que son los que generan realmente el volumen de empleo. Y yo voy a repetir la frase, la dignidad del trabajo. Los subsidios no nos dan dignidad. Los subsidios tienen que tener un motivo para darse en un momento específico, Claro. para coadyuvar con la situación. Y nosotros en ese sentido no podemos decir que no era importante las ayudas como el bono solidario. Pero esto tiene que tener un punto final, porque nosotros tenemos que encañonar toda nuestra artillería, desde un punto de vista no bélico, pero nuestra artillería a la generación de empleo, a la sostenibilidad de las empresas, a lograr que la gente tenga trabajo. Porque tú puedes tener un bono hoy, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en que de hecho, es insostenible en el tiempo lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo a través de préstamos, señores, no de generación de ingresos, porque todas nuestras actividades económicas estén funcionando. Entonces, ojo con las decisiones que tomamos. Nosotros estamos dispuestos a hacer los mayores sacrificios, pero no me pidas sacrificios con una pistola. Claro. Ponme a hacerlo, motívame a hacer las cosas bien. Ahora, abro un paréntesis aquí para concluir la idea. El sector privado de Panamá, en los peores momentos, siempre ha trabajado, se ha esforzado, ha luchado y ha creído en Panamá a pesar de los gobiernos. Eso no debería ser así, pero hemos tenido que echar para adelante, nos guste o no nos guste. Si no, las cifras que tendríamos en Panamá desde hace muchísimos años no las tendríamos, porque no se genera este crecimiento y este desarrollo porque los gobiernos hagan cosas. Se genera porque hay una conjunción entre el sector privado y el sector público para realizar obras, para generar empleo. Y créanme, nosotros estamos dispuestos a seguir haciéndolo como sector privado, porque este es nuestro país y como siempre digo, no tenemos otro. Este es el que tenemos y este es el que hay que curar de todas sus enfermedades y defender. Así es. Elisa Suárez, presidente de APD, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Buenos días.